no importa de qué color sea el gato, sea negro, sea blanco, mientras pueda cazar ratones. Es una visión muy buena de mundo, es una visión muy buena de política, de administración pública. En este sistema capitalista en el que vivimos, que tiene crisis cíclicas constantemente, ocupamos cambiar de paradigmas. Es la teoría del péndulo también. Ocupamos un poco de la derecha, ocupamos un poco de la izquierda, ocupamos un poco del centro. No, no es cierto, no. No sé. Yo no me ando con no soy de MC ni los de esos socialdemócratas que dicen, ay, no, ni fu ni fa. ¿No? Puedo decir que sí estamos en una transformación, mas no es la gran transformación mesiánica que en su momento dijeron, ni la que se ha promulgado en los medios de comunicación. Ahorita en general en todas partes estamos viendo una reconfiguración en el debate público, Sí. en el debate político. Y aquí es, por un lado, la globalización liberal en contra del autoritarismo nacional. Tema. Nuestra paupérrima condición asimétrica de poder con nuestros queridos vecinos del norte, pues... Ahí viene el tema. Ahorita es el mejor momento de rebelarnos en contra de un discurso. En eso estoy de acuerdo. Porque la postura trumpista es equivocada también, ¿eh? Obama lo retomó y lo reafirmó con el TPP, con renegociaciones con Europa. Muy parecido a lo que sucede aquí, con un discurso antineoliberal, pero aplicado. Pero en la práctica es una necesidad. Sucede lo mismo aquí en México. A ver, hay puntos ideológicos y tenemos que limpiarlo para centrarnos en temáticas técnicas. El comercio es bueno, punto. Y este tema cultural, ya hay algunos estudios que hablan sobre por qué las derechas están ganando en el mundo, fuera de la teoría del péndulo. Tiene que ver con una desnaturalización de la identidad, porque resulta que los jóvenes son los que más están votando a la derecha. Resulta que los adultos mayores siguen votando todavía a la izquierda en su mayoría, en muchos de los países. Está curando. El futuro está curando. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Hoy hay mesa de jóvenes, nos acompaña Javier Camacho, ya podríamos decir que viejo conocido aquí en este espacio, tendiente a la derecha, no le gusta ya que le... ¿Al qué? Al liberalismo. No, pues es derecha, libertarismo más bien le pega. Bueno, que ya no le gusta que le digan que es p***, y le da pena por alito y le dice, ahora andas coqueteando con los panuchos, te he visto mucho por ahí, que andas girándole por ahí, para que vean que es lo mismo, es lo que tenía razón el expresidente Andrés Manuel, el concepto, ahí andan revueltos, ahí está, pero bueno. Es que formalizaron ese cachondeo que se traían desde los 90s. Y estuvo mal. Amigos con derecho y la chingada, y ya se matrimoniaron el 2021 con esa alianza. Ya se andan divorciando ahorita. Hay que ver, andan mal y luego, pero es que anda entrometido, andan ahí adulterando con los de MC y pues ese es el rollo ahora. Bueno, José Antonio Villegas, también estudiante de la Universidad de Sonora, bueno, ambos son estudiantes de la Universidad de Sonora, Javier Camacho de Derecho, de la Escuela de Derecho, y Javier Antonio Villegas de Administración Pública. Así es. Ex presidente, ¿no?, de la Sociedad de Alumnos de ahí de Administración Pública. Es correcto. Bueno, bienvenido, Javier. Es virgen aquí en este espacio, así que trátamelo con cuidado. Somos buenos amigos desde no vas a ser tiempo muy ya. brusco. Nos vemos una vez al año y esa vez ¿Ah, al sí? año que nos vemos Alega. es de debate. Es Es de debate. debate. Yo vivo a China, él vive a Argentina. Okay. Allá quiere ir ahorita que están permitiendo que los extranjeros puedan comprar tierras y el agua. Él va a ir él va y allá y tiene unas cotizaciones hechas con el agua argentina. Pero China, los chinos, es un comunismo o socialismo muy capitalista, ¿no? Pues está bien, han sabido, no, pero bueno, ¿para qué interrumpo? Pero sí, ¿no? O sea, tú que eras fanático de Mao y ya se te alivió eso, ¿no? Híjole, en mi etapa joven o hace un año. No, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo 21 que? tengo. No, eres un bebé chica, pero a ver, venga. Y iba iniciando, yo desde pequeño, desde la secundaria me empecé a interesar, ¿qué es esto de socialismo? ¿Qué es esto? Me gustaba la música soviética, era algo muy extraño. Sí, era un nercito en
en preparatoria, en secundaria y todavía en la universidad. ¿Solo Y la música o...? la música, yo decía, ¿qué es esto? Algo Que son muy distinto. intensos, tanto la literatura como el cine. No, sí, es una intensidad. Todo lo cultural, porque tanto el capitalismo como el socialismo es una cultura, no lo podemos entender, no solo Totalmente. economía, no solo es política, es cultura. Y el socialismo me gustaba mucho, me interesaba. China, siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con China, me encanta la comida china, que para mí es comida normal, porque la como todos los ¿Ah, días. sí? Sí, totalmente. Pero de lo mismo empecé a estudiar, yo dije, ¿qué es esto de socialismo chino? ¿Qué es esto de socialismo de mercado? Empecé a estudiar mucho a Mao Zedong, que fue el iniciado, el padre, no el padre de China moderna, No. ese prestigioso lo tiene el doctor ¿Deng Sun Xiaoping? Yat-sen. No, Sun Yat-sen, el padre de la China moderna, Ok. porque es el que lo continuó después de la dinastía Qing y él formó la república, que le duró 2 años porque los caudillos militares empezaron a destrozar y fue cuando inicia la guerra civil china. Aquí llega Mao Zedong, llega con sus periodos de las comunas populares, de la línea de masas, del gran salto adelante, de la revolución cultural, que yo decía, ¿qué es esta maravilla? ¿Qué se está haciendo allá? Una Leyendo. maravilla de 150 millones de... Qué bueno. Bueno, Si lo ponemos... de Chile, no mames, que fue el experimento neoliberal, pues ahí te encargo. ¿Cuántos? No más porque son muy poquitos, si no se hubiera llevado Pinochet de largo a los chinos, ¿eh? Pero bueno, a ver, ahorita Ahorita contesto Sí. eso. Ven, De mi general no van a hablar mal. El Hijo, general, fíjate mi nomás, general Augusto Pinochet, hay una muy Fíjese. buena canción que habla de eso, yo creo que lo pone de despertador. Los prisioneros, pinche neta, esos cabrones. Los prisioneros, hablo del grupo de rock, Jorge sí. González, que ya murió, un referente de resistencia, pero bueno, es otro. No le fue como le fue a Víctor Jara, pero era un vato que no se andaba con chingaderas y criticaba. Digo, se puso al filo muchas veces. Pero bueno, nos decías Llega Mao Zedong, que en mi etapa más radicalizada, pues claro que sí, una maravilla que lo sigo siendo, es como mi animal espiritual Mao Zedong. Ya no sigo sus políticas porque definitivamente no se debe negar que durante el gran salto adelante de los años 50 y 60 China salió de una gran cantidad de pobreza, Sí. se terminaron las hambrunas, luego llega la revolución cultural, luego llega la extinción de las 4 plagas, que no sé si a lo mejor si sepan el chiste de los gorriones, porque empezaron a exterminar las 4 plagas de Mao Zedong en la época eran las moscas, las ratas, los mosquitos y los gorriones, porque se comían el cultivo. Empezaron a comer gorriones, empezaron a matar a gorriones y se empezó a hacer una gran campaña. Pero eso mismo les generó una hambruna, porque permitieron que las langostas, que eran los que se comían los gorriones, se comieran toda la cosecha, y ahí fue la gran hambruna que empezó a tambalear el gobierno de Mao. Palabras más, palabras menos. Luego llega Deng Xiaoping en los años 70 con una política muy capitalista. No pero importa de qué color sea el gato, lo importante es que caza ratones. eso sí, Tendrían entender a un poco estudiar más. mucho aquí ese modelo, precisamente el modelo de Díaz Ordaz y Toa Echeverría, los Echeverría. chinos, para aplicar ciertas políticas que a ellos pensaban que les era valioso para el sistema, el emprendimiento del nuevo sistema que estaban, válgame la redundancia, emprendiendo. Pero poco gente sabe eso, pero el modelo, tanto que joden ahí con el echeverrismo, tenía sus cosas también buenas. Nada más que a la mexicana, pues es el problema. Los chinos lo hicieron a los chinos y mira, les ha funcionado. Digo, para mí, Echeverría es de izquierda. Sí. Es de izquierda autoritaria. Sí, Muy autoritaria. sí, sí. Pero para mí es de izquierda con su discurso de los países tercermundistas, hay que estar unidos, sus giras internacionales como López Paseos, Países del eje visitaban, ¿no? países del eje. Igual que López Mateos, igual López Paseos. López Paseos, ahí lo leí. Él en un libro. declaró, seré de extremo izquierda hasta donde me permita la Constitución, dijo López Mateos. Sí, en su toma de protesta. Sí. Bueno, hasta ahí Pues para... podría nomás concluir, llega Deng Xiaoping, que entonces crea, como dice mi buen amigo Javier, no importa de qué color sea el gato, sea negro, sea blanco, mientras pueda cazar ratones, y creo que la verdad, eso es una visión muy buena de mundo, es una visión muy buena de política, de administración pública,
Yo sí creo que sí ocupamos, como en este sistema capitalista en el que vivimos, que tiene crisis cíclicas constantemente, ocupamos cambiar de paradigmas. Es la teoría del péndulo también, a veces estamos a la izquierda, a veces estamos a la derecha. Ocupamos un poco de la derecha, ocupamos un poco a la izquierda, ocupamos un poco del centro. No, no es cierto, no. No, sé. yo no me ando con chingaderas, no soy del MC ni los de esos socialdemócratas que dicen, ay, no, ni fu ni fa, no, ni madre, hay que estar bien definidos, pero bueno, así ha sido mi vida siempre, pero bueno, algunos le batallan, ¿no? Quieren estar ahí, sí, pero no, pero sí, pero... Dependiendo de quién gane. No, sí, luego tenemos a los personajes grises, los personajes tibios, no ayudan, se quedan en un medio, no hacen ni nada bueno ni nada malo. Tenemos aquí, yo creo que uno de mis exgobernadores menos preferidos, López Nogales. ¿Qué hizo López Nogales? ¿Qué hizo? No, pasó gris. como muy gris, pasó de un punto muy para otro. Parecido al sexenio que se acaba de terminar de Pablo Villa, así muy... Simplón. Sí, nada más que yo creo que sí, con estos, los que se acaban de ir con unas uñas más larguitas, ¿no? Al final del día... Ibas a decir, pero fíjate, te dijo ahorita iniciando que en Argentina ahorita es el paraíso para los extranjeros para que vayan a saquear, a comprar terrenos y no sé qué más. ¿A saquear o a invertir? Espérate, él dijo a saquear. Yo medio coincido también con él, pero baquetón va a Argentina también, ya se va a Argentina. Es lo que, no te dije, es lo que le ya va a estudiar a mi Milei. Este semestre, en el próximo mes, me voy de intercambio a Argentina. Voy a ir a conocer a Javier Milei, a estudiarlo, a saber de primera mano al enemigo. Al enemigo. ¿Al enemigo o al futuro? Referente amigo de América Latina de cómo se deben de hacer las cosas. Su perro Sus muerto. cuatro ¿Pero dónde lo está dirigiendo? Fue un chiste que comentó que la izquierda radical lo sacó de contexto. Yo ahí hoy en varios espacios él dijo que hablaba con su perro. ¿Cómo se llama? Sí, Híjole. Bueno, no me acuerdo. Milton. Por referencia a Milton Friedman. Que él le decía qué hacer, hijo. Bueno. ¿Vas a dar un preámbulo también de tu ideología o ya iniciamos? No, ya iniciamos. Ya todos se la saben, ya. Bueno, vamos a, ¿estás de acuerdo que leemos por bienvenida que entonces inicie con José Antonio Villegas con, sí. Muchas gracias. ¿qué es esto? ¿Qué es esta que autollamada, ¿no? 4T? ¿Es una verdadera transformación, una simulación o una regresión de plano hacia los 70s, hacia Echeverría? Estoy haciendo esta pregunta porque prácticamente ni siquiera es mi cuestionamiento, sino lo adquiero como de Javier, de detractores de la 4 que acusan eso. Pero en tu muy punto de vista particular, ¿qué es? Si hay una transformación, y si quieres iniciamos primero una transformación por la función pública y ya después si nos da tiempo hagamos de la transformación en sí de todo lo que implica gobernar un país, y si no alcanza el tiempo, pues antes de que te vas a Argentina, aquí te invitamos para... En febrero te vas, ¿verdad? Sí, febrero. ¿Qué fecha? Finales. Bueno, Finales ahí hay tiempo para invitarte otras meses. Te voy a exprimir antes de que te vayas. Bueno, venga. Yo sí creo, y porque yo políticamente inicié así, todos lo saben y me tachan de esa manera, yo inicié con mi interés político en el 2018. ¿Qué está pasando? Yo iba en la prepa, creo, iba iniciando prepa, iba terminando secundaria, y me convencí de que México, con López Obrador, estábamos por iniciar un cambio, una transformación. En ese entonces no sabía la magnitud realmente de lo que representaba. Hay transformación, ¿no? Sí. Hay sustancial diferencia, pero bueno. Y así fue, y fui apoyando hasta las últimas consecuencias, que me radicalicé, me hice maoísta y todo lo que Javier ya conoce y me critica. Pero bueno, o me aplaude. Pero también debo de reconocer que a este punto, estamos hablando ya de cuando iniciamos 2018, ya estamos en 2026, ya tengo otra perspectiva, tengo más estudios, más conocimiento, un poquito más de vida en ese sentido. Puedo decir que sí estamos en una transformación, mas no es la gran transformación mesiánica que en su momento dijeron, ni la que se ha promulgado en los medios de comunicación. Creo que López Obrador hizo grandes maravillas para México, eso no tengo duda, definitivamente vino un cambio. Yo creo que el mayor éxito de López Obrador, y es por lo menos en lo que yo me fijo, es sacar a gente de la pobreza. Es un número de sacar gente de la pobreza, porque, es cierto, estamos viviendo un estancamiento económico que también es resultado de sus políticas económicas, sociales, etcétera, etcétera.
Pero aún con ese estancamiento económico se sacó a gente de la pobreza. Los programas sociales sí funcionaron, que ahora también yo entiendo que los programas sociales a largo plazo son insostenibles. No podemos mantener ese gasto Si no público crece la tan economía, si ¿no? no crece la economía y ese gasto público tan creciente que nos vamos a ir ya no de un estancamiento económico a una recesión, a una depresión. Bueno, perdón, no tanto el crecimiento de la economía, sino el crecimiento de la economía sería más para para que siga aumentando el salario mínimo, que ese es, según los expertos estudiosos de este tema, es el principal factor. Le dan un 75% del que por eso salieron 13 millones de la pobreza. Después vienen los programas sociales que ayudan mucho, por supuesto. Pero más que el crecimiento para apoyarse en estos programas sociales, es la recaudación, ¿no? Si no crece, si no viene una reforma fiscal, aquí ya estoy cansado y a lo mejor hay muchos que me escuchan aquí otra vez, qué enfadoso, pero es eso, si no hay una reforma fiscal progresiva, es decir, el que paguen los que más tienen, porque en este país, porcentualmente, los que más tienen no son los que más pagan, le sigue recargada en la clase media. Estoy hablando per cápita, pues, ¿no? En porcentaje. Entonces, dices, ¿es insostenible a futuro? Sí, si no, ¿qué? Es insostenible a futuro si no cambiamos estos programas y los focalizamos. Sí. Se deben de refocalizar. O sea, eso es un hecho que no sean administrativo, universales. que ya no sean universales. Yo sí defiendo que qué bueno que sí son universales porque genuinamente había abuelitos y abuelitas, había una gran cantidad de personas que simplemente no podían sostenerse económicamente y que les dan 200 pesos, 500 pesos con Calderón, con Peña Nieto, etcétera. Cada 3 años cuando venía Cada 3 años, cada que venía Sí. y elecciones. Y ahora que sí son universales, le aplaudo y qué maravilla. Ahora, no deja de ser insostenible. Se deben de crear y con esos programas sociales las condiciones de desarrollo de los individuos. El colectivo ya, qué maravilla. Pero los individuos deben de poder desarrollarse por sí mismos en materia educativa, en materia de salud, que son los dos mayores igualadores sociales. Eso sí los tenemos. Y que creo que no, por ejemplo, tema de salud lo considero una gran derrota para la 4T. El tema de salud, Ahora también hay que entender que la coyuntura, vivimos una de los problemas sanitarios mundiales, la pandemia más grandes, y que el gobierno consideró que se debían de tomar ciertas medidas y creo que las salvamos dentro de lo que cabe bien. Hubo gobiernos que genuinamente no hicieron nada y no caímos en un autoritarismo radical y eso sí se lo aplaudo. Ahora, eso por un tema creo que en lo tema económico vamos decentemente. Sí es cierto que las inversiones, sí han aumentado las inversiones. Sí, no, sí, no sí. recuerdo, ahí leyendo un poco las estadísticas, no recuerdo exactamente de qué medio. Sí han aumentado las inversiones que se han estado haciendo sí han crecido, pero también la informalidad también está creciendo, ese no se detiene y no se han metido unas políticas laborales suficientes para poder solventar ese tema, que en Argentina acaban de meter una reforma laboral muy interesante, que luego en otra ocasión se podría, de flexibilización laboral, que luego en otro punto se crearon en Argentina. Sirve mucho y mucha gente también a mí me critica el tema de que yo siempre intento hacer una comparativa de país a país, pero sirve muchísimo porque nadie aprende en carne ajena, ¿no? Pero sirve para ver, mira, lo que pasa cuando metes la mano por ahí. En Argentina lo que hicieron fue un copy-page de la legislación mexicana de 1991 y con el paso de la izquierda en Argentina, con el peronismo, el kirchnerismo, hicieron una reforma, guácala, hicieron una reforma todavía mucho más agresiva, donde la cobertura de protección del trabajador frente al patrón era completa. Estamos hablando de que cualquier tipo de carencia, cualquier tipo de debilidad, cualquier tipo de situación, aún fuera del centro de trabajo, tenía que ser subsanada por el patrón. Naturalmente es financieramente insostenible, no había una legislación laboral que realmente que ubicara la clasificación de empresas o de centro de trabajo. No es lo mismo una microempresa, a una pequeña empresa, a una mediana empresa, a una gran superficie que sí tiene la capacidad económica para poder hacerle frente a lo que la legislación laboral indique. Al carecer de esta regulación por niveles de tamaño y capacidad,
los pagan los justos por pecadores prácticamente, y tienes una crisis de empleo, de informalidad, en donde todo mundo de manera universal, trabajadores y patrones, están haciendo todo lo posible para sacarle la vuelta a la cotización, a la regulación, al registro, porque es francamente incosteable. Y luego te creas a través de ciertos espacios en el Poder Judicial argentino, te creas de cárteles, los famosos cárteles del empleo, que eran los jueces, los secretarios de acuerdo, que estaban en juzgados determinados para la justicia laboral, en donde francamente era un negociazo. El foco de la corrupción del Poder Judicial en Argentina estaba focalizado en los juzgados laborales. Esta reforma es importantísima y curiosamente es popular. Ha alcanzado dotes de popularidad porque ya puedes hablar tú como trabajador, ya puedes hablar del tema de la cotización. Ha regresado el discurso del ahorro en Argentina capitalizado, ha regresado el tema de puedo contratar a una persona, a un asesor financiero que me ayude a planificar de aquí a un año, algo que todavía hace 5 años era insostenible. Todo el mundo quería ni ver a los bancos, porque veías a los bancos y automáticamente sabías, todo mi dinero se fumó. Y ahorita uno de los pasos importantes es la estabilización de la moneda, pero también está aparejándose la estabilidad monetaria con una serie de reformas estructurales que le están dando flexibilización a los mercados, flexibilización al mercado minero, flexibilización al mercado de trabajo, flexibilización al mercado cambiario incluso. Ese ha sido un poquito más de pasito a pasito por todos los agujeros que tiene, por todos los alfileres, pero ha estado caminando. Argentina es un caso que a nosotros nos debe de interesar mucho, porque empezó con es bueno, y es popular, y lo que la gente quiera, y es en beneficio de la gente, aun cuando la contabilidad, las finanzas o el parámetro económico no te daban las cuentas. Yo comparto y aplaudo el comentario que hiciste, José, sobre el tema de focalizar los programas sociales. Yo en lo personal, y es más, la pongo porque mucha gente no me cree, Milton Friedman, Friedrich Hayek, extremistas liberales para algunos, defendían los programas sociales, defendían esquemas de subsane, pero no de control y no de base límite. Es el juego del mercado, los golpes que te da el mercado, porque partimos de una idea, es comprar, vender, uno gana y uno pierde, y las afectaciones que se van creando que vayan siendo subsanadas por ciertos programas focalizados, fiscalizados, revisados, evaluados, pero una política social, un programa social de tinte constitucional, ahorita se escucha perfecto, creas la universalidad legal, pero el problema es de que cuando lo imprimes, lo plasmas en la Constitución, ya no estamos hablando de política pública, ni tampoco de política de gobierno, que puede ser cambiante con una administración a otra o de un tiempo a otro. Lo conviertes en política de Estado y le pones candados que te van a dificultar la operación fiscal cuando ya se haya ido esta administración o este partido político, entremos en nuevas situaciones económicas que afecten la calidad del gasto público y no podamos modificarlo sin pasar por 4 o 5 meses de trabas legales. Y mientras estamos haciendo el trámite de cambio, tenemos una crisis que va ondeándose mucho más. No podemos ni debemos hablar de la universalidad con programas tan específicos que deben de ser revisados y cambiados con cierto periodo cada tanto tiempo. Algo de lo que comentabas tú de la teoría de Friedman y Hayek en cuanto al neoliberalismo, ¿no? Eso no existe. Sí, llámale como le quieras llamar. Lo que sí existe es esa teoría de que el mercado se regule a sí mismo, pues ha sido un fracaso. O sea, eso, ¿En dónde? Eso en todas partes del mundo. ¿Un ejemplo? ¿No? Pues Estados Unidos. El problema ya no es tanto el pobreza, es la desigualdad. Es enorme. En los últimos procesos electorales, incluso Trump fue muy focalizado en sus 2 campañas en esa desigualdad, ¿no?, que ha existido. Es eso que, pero
se puede hablar de la gran mayoría del mundo ha fracasado en las distancias, las brechas de la desigualdad se han abierto enormemente y la pobreza en el mundo ha crecido, ¿no? Falso completamente. Y te claro, puedo demostrar con datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ahí mismo tú tienes el dato. Fíjate, a partir del neoliberalismo, esto que dices que no existe, o como el sistema, como le quieras llamar, este capitalismo extremo, si quieres, se ha concentrado las manos, el 10% en el mundo tiene la mitad de la riqueza del mundo. O sea, que me vienes a decir que no ha crecido la pobreza. Bueno, voy a poner el caso de China, por ejemplo. Voy a dar unos datos. Aquí mi compañero, amante de la dictadura socialista, del Partido Comunista. Contra el amante de la dictadura ultraderecha de Pinochet. Y de la libertad avanza. Es broma, yo no defiendo ninguna dictadura. Para mí Pinochet es un criminal. Y me pareció muy bien, obviamente no tenía yo la edad para recordarlo, pero ya con ¿te pareció el estudio. Muy bien que el golpe de Estado ayer? No, el arresto a Pinochet y el proceso judicial. Sí, pero fue es una un criminal. Ya, arresto domiciliario a toda madre ya en España, no le pasó nada. También en no pasó Argentina, nada. la dictadura argentina, indultados a los 3 años. Estados Unidos ya cuando condenarlos. no le era funcional, pues bueno, ya lo depuso, hizo que... Ya era una persona ya no era... Para empezar, por motivos legales era difícil. Estamos hablando de una persona que fue arrestada que a los 80 y tantos años. Sí, pues sí, domiciliario. Sí, o sea, ya para qué, pues, ¿no? Así es. pero Nomás bueno. le hicieron un juicio histórico, haz de cuenta, fue todo, para que quedara en la historia. Pero que quede, yo lo dije como broma ahorita, que quede asentado aquí que no defiendo ninguna dictadura, ni que vaya más en mi beneficio, ni una. Si vivimos en una dictadura de los ricos que deciden todo la política monetaria. Vamos a continuar. Sí hay una dictadura monetaria, eso sí, pero bueno. De la cual Friedman y Hayek estarían completamente en contra, de hecho. Pero su pinche teoría no funciona. Y todo eso que inventaron les ha servido más a estos dictadores monetarios. Ok, vamos a ir pero bueno, tema de China. Sí, para luego aterrizar, porque ya se nos fue de vista que el tema es México, ¿no? Ajá. Y si hay una verdadera transformación o es una regresión o qué. Si me puedo centrar en México, primero tendré que sentarme con un comentario puntual. Ahorita, en general, en todas partes, estamos viendo una reconfiguración en el debate público, Sí. en el debate político. Y aquí es, por un lado, la globalización liberal en contra del autoritarismo nacional. Si te vas, por ejemplo, a casos paradigmáticos en Europa, ¿qué es lo que defiende Macron? Defiende la Unión Europea, defiende los convenios internacionales, defiende el euro. Y por otra parte, Le Pen, ¿qué defiende? No quiero saber nada de Europa, no me interesa. No quiero musulmanes aquí, no quiero personas de un test de color para abajo, no lo quiero ver aquí. No quiero que me hables de acuerdos internacionales. Y si mis empresas van a competir con mi respaldo. Nada de que el mercado, sus ahorros o sus fortalezas, nada. Lo van a hacer como yo quiera y cuando yo quiera. Porque son francesas y es mi problema. Y si te vas a Reino Unido, la misma. Un partido defiende que la frontera sea abierta, el libre comercio. Y el otro se está centrando en, no quiero ver extranjeros aquí. No me los presentes. En Brasil ya empezó Italia. También. En Chile, el caso chileno es la misma. No quiero ver venezolanos aquí, güey. No los soporto. No los quiero ver aquí. Mi país, mis reglas. Y no quiero nada con el exterior. Y aquí en México no lo tenemos tan acentuado con tema migratorio, pero sí tenemos acentuado la postura de tecnocracia liberal en contra del nacionalismo, no diría autoritario. ¿Nacionalismo de quién? Por parte de Morena. Pero eso es en el discurso, eso nada más. En la práctica ya se está bien. ¿Y los aranceles? Están haciendo todo lo posible por seguir negociando Ahí viene un ¿cómo tema. le llaman? El Temec. Ahí viene un tema importantísimo. Ahí viene un ejemplo del argumento que estoy dando. Porque en sí mismo, al mismo tiempo que estamos viendo una negociación de comercio por bloque, de comercio de América del Norte, donde es importantísimo para nosotros mantener este bloque unido y cohesionado, al mismo tiempo estamos viendo cómo otros socios históricos que no habían sufrido aranceles importantes o prohibiciones de importación, como China, como Vietnam. Pero ese no viene por parte de México, tú sabes bien. Ahí viene el tema. Nuestra paupérrima condición asimétrica de poder con nuestros queridos vecinos del norte, pues... Ahí viene el tema. Ahorita es el mejor momento de rebelarnos en contra de un discurso. En eso estoy de acuerdo.
Porque la postura trumpista es equivocada también, ¿eh? No la comparto para nada. Ni la versión Nacionalista militar, también. no la comparto para nada. De hecho, la dicotomía en el problema del Partido Republicano tiene que ser que ese partido es la principal plataforma política en el mundo que empezó la temática de lo que actualmente se conoce como el neoliberalismo. La temática de fronteras abiertas, comercio exterior fuerte, movilización libre de capitales, y empezó con Reagan. Se fortaleció con Bush, Clinton lo compró, Bush hijo no le metió mucha mano que digamos, Obama lo retomó y lo reafirmó con el TPP, con renegociaciones con Europa. Con un discurso muy parecido a lo que sucede aquí, con un discurso antineoliberal, pero Ajá, pero en la práctica es una exacto, necesidad. Sucede lo mismo aquí en México. A ver, hay puntos ideológicos y tenemos que limpiarlo para centrarnos en temáticas técnicas. El comercio es bueno, punto. Lo ha demostrado la historia y lo ha demostrado la evidencia empírica. En los momentos de mayor fluctuación comercial en el mundo se ha vivido el menor periodo de conflictos bélicos registrados. La mayor cooperación en contra de los combates de la pobreza, en contra de la hambruna, se han vivido y se han financiado gracias a los esquemas multilaterales, a la cooperación internacional, respaldado por una necesidad colectiva de yo necesito que mi producto termine allá, tal producto para acá, todos una necesidad de comerciar y así poder llegar a acuerdos políticos. Primero entablamos la necesidad comercial y a través de la necesidad comercial de todos de estar bien, negociamos políticamente lo que tenemos que erradicar, lo que tenemos que combatir. Y ahorita el cambio es no quiero saber nada, fronteras cerradas. Ese es el discurso que la derecha liberal debe de combatir. Ese es el discurso del que nos tenemos que desarraigar. Para mí Trump no es un derechista, sí, en lo social, por supuesto, pero en términos económicos es un autoritario. Sí, pero hay, pues, yo no sé por qué los de derecha siempre tienden al autoritarismo endilgárselo a la izquierda, ¿no? Y siempre de Castro, menciona las dictaduras de izquierda, pero en la derecha, pues ahí está Pinochet, está las de Argentina, militares las de Brasil, de Argentina, Brasil, las de Paraguay, Grecia, Hitler, Mussolini esos, ¿no? también. Tanto la derecha como la Mussolini izquierda no sabe puede... ni qué era, pero ese está peor, ¿no? Porque no está, sabe como ni qué está chingados. como mi jefe aquí No, ahorita. por lo menos, primero por lo socialista menos- y luego panista y no Por sé lo qué menos más. el machismo, no justifico la manera, obviamente, cómo, pero era un poderoso. Resultó, digo, para beneficio de ellos, ¿no? De los alemanes, pero Mussolini, sus políticas, pues fracasaron también, ¿no? O sea, no tenía un país muy bollante. Y también la alemana. No, pues ya después, cuando pierden la guerra, pero De hecho, antes no. Sin guerra también hubieran fracasado. No, él hubiera, allá déjaselos a los filósofos. Oh, pero ok. Digo, A al ver. final de cuentas también el empuje de todas estas derechas nacionalistas tiene que ver con un foco ya no solo económico, social y político. Yo lo defiendo así, principalmente cultural. Que haya tantas democracias, porque es cierto como tú dices, las derechas liberales hay poquitas, actualmente hay muy poquitas y aún así se unen, o sea, porque luego digamos que tu referente de Javier Milei es el mayor derechoso liberal y ahí está siguiéndole los pasitos a Donald Trump, o sea, en ese sentido ahí digamos de que están haciendo un frente de derechas, independientemente que sean nacionalistas, no nacionalistas, unidos. Y este tema cultural, ya hay algunos estudios que hablan sobre por qué las derechas están ganando en el mundo, fuera de la teoría del péndulo, tiene que ver con una desnaturalización de la identidad, porque resulta que los jóvenes son los que más están votando a la derecha. Resulta que los adultos mayores siguen votando todavía a la izquierda en su mayoría, en muchos de los países. Está curando. El futuro está curando, así como yo, ¿no? No es cierto. No es cierto. Tiene que ver con esta desidentidad. Se está perdiendo mucho la identidad porque pasamos de una generación de los millennials que querían romper todo el status quo, que querían romper con todos los colectivos, que querían romper con la identidad muy a lo mejor conservadora o muy definida de sus antecesores, y luego llega la generación Z, mi generación, tu generación, y las nuevas generaciones, que resulta que llegamos y los millennials destrozaron todas las identidades y ya no tenemos. ¿Y qué es lo que está buscando los jóvenes, que son los que están votando a la derecha? Un sentido de identidad. Resulta que las izquierdas liberales o más tibias, a lo mejor como Boric, que es la realidad. Buena izquierdita, buena ondita. La izquierdita buena Woke. ondita, la izquierdita woke. La verdad yo estoy en contra de los woke, o sea, eso sí. Esa izquierda woke generó
está generando precisamente esto. No le están dando una identidad a las gentes, a los pueblos. Resulta que ahora los discursos son los discursos antinacionalistas y los discursos nacionalistas se están pegando por eso, porque le están dando una identidad. Tú eres mexicano, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres chingón, tú tienes una historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso están buscando los jóvenes. Ya hasta la religión se está perdiendo poco a poco. Yo no soy religioso, yo soy agnóstico. Eso sí es una realidad. Pero ya hasta también tiene que ver con aumento relativo en las juventudes en la cantidad de cristianos y Ya católicos. estás tú también como los de centro agnóstico, ¿no? Eres ateo o eres creyente, cabrón. Ahí andan, ahí se quedan porque a final de cuentas sí le tienen miedo a que si hay algo superior. Ateo religioso, No, decídete, cabrón. Estudia en algún lado está Mao Zedong ya cuidándome en el cielo. Que mira, Sí, te está quedando una parte, no es del cielo. No créeme. Yo digo que sí. bueno, otra vez, Bueno, nomás para aterrícelo concluir, para acá. nomás para aterrizarlo, o sea, mi postura de lo que estoy tratando de decir es un poco, bueno, mi postura es a fin de cuentas aterrizar de por qué las derechas nacionalistas están ganando a nivel mundial porque como dice Javier por qué está luego Le Pen, por qué está luego la actual primer ministra de Italia, por qué están estos referentes políticos y también hay muchos que se están radicalizando a la derecha. Macron es un cero a la izquierda, Macron de repente es de derecha, de repente es de izquierda. Tal cual es de centro. Lo que le diga a su señora, porque si no le Lo mete que le diga a su llave. señora. Eso que traía los lentes oscuros, yo creo que le volvió a pegar otra zarandeada, ¿no? La señora es brava. ¿Te acuerdas cuando le pegó una cachetada en el avión? En el avión, no estoy como si nada. Usado. Y digo que a fin de cuentas yo sí creo que los gobiernos en turno no representan ni a la totalidad de sus países ni a la No. totalidad de sus poblaciones porque a fin de cuentas resulta que la gente sencilla, la gente de día a día la gente trabajadora, no le interesa lo que está pasando ahorita en Morena, no le interesa lo que está diciendo Luis Alcalde, lo que está diciendo Y malamente, ¿no? Ricardo. Porque deberíamos estar más politizados. Malamente, que ese es un proceso de Porque luego se aprovechan despolitización mucho los- iniciado por el neoliberalismo mexicano. Sí. Sí, sí. Ahora, y ya para ir contigo, Javier, decías que estoy de acuerdo contigo, esta identidad que ahora están adquiriendo la nueva generación Z, y bueno, y la está ganando la lucha esta ideológica, la derecha a nivel mundial, pero en México no está sucediendo eso. Tampoco es que Morena tenga, de hecho los jóvenes son los que menos están votando en México, ¿no? O sea, Y en Sonora. siguen despolitizados, Segundo lugar de ¿no? menor votación de jóvenes. Inventaron una chingadera que la generación Z, cuando ya vemos la marcha esa cual había el 10%, yo creo, No, 15% eran Zetas. No, ni menos de eso, había más adultos, No, sí, mayores. pero te en digo, ese- pues, sí. o sea, era, Ah, y ok, era ok. otro, por más válido que tuvieran las demandas, pero no era generación Z, no era quienes, bueno, sí convocaron ahí a nombre de, pero quién sabe, ve tú a saber quién es, pero no era pues el grueso, no eran demandas de la generación Z, y entonces en México no pasa eso, y el joven que vota, eso sí, son pocos los que votan, pero está votando por Morena. Pues quizás volvemos a lo mismo, a estos programas sociales. Por ejemplo, en Sonora, como nunca se ha dado el apoyo de las 2,000 millones de pesos, este nuevo presupuesto para becas. Y ahora, y de todos los... Eso sí, ahí hay que reconocerle al gobernador, comenzó con 400 millones de pesos que se los quitó Al Congreso. Que se los quita el que acá Congreso. tu servilleta les puso Los el dedo exhibió. que se lo chingaban los cabrones. En la mitad del presupuesto, fíjate, ¿eh? Entonces dijo el gobernador, sí, bueno, lo mandamos a becas y año con año lo ha ido acrecentando y hoy llega a 2,000 millones de pesos y hay hasta para posgrados, apoyos. Ahí en ISAP tienen becas, gente que de estas becas, pues, ¿no? Y bueno, hay para todos niveles. Entonces, bueno, a lo que voy es que creo que eso a los jóvenes les está dando el que vota, porque son pocos los que no están desencantados de la política, y quienes votan, la mayoría vota pues por Morena, ¿no? Digo, también tenemos una tradición histórica en México de no radicalizarnos. No hemos tenido dictaduras que nos hagan irnos a la derecha o a la izquierda, porque también yo creo que la radicalización de un gobierno provoca reacciones y la reacción
Si hay una radicalización de la derecha, hay una reacción de la izquierda y viceversa. Y nosotros no lo hemos tenido, como en Chile, como en Argentina, como en XY país. Bueno, yo no podría decir que no hemos tenido dictaduras. O sea, para mí el régimen priista es una dictadura. Pero a ver, técnicamente, ahí viene el técnica. tema. La definición de dictadura ¿Por qué? no tiene nada que ver con que una persona asuma de manera personalísima. Estamos hablando de la sobreconcentración de poder en personas, instituciones o grupo de personas. Pero era una demoblanda entonces, o sea, porque, a ver, dictadura como tal, tampoco se perdieron las libertades como se perdían en Argentina, en Chile. No estamos hablando... Había un autoritarismo, ¿no? Pero dictadura como tal, pues... Dictadura de partidos sí la había. Podías salir del país, podías... Partido hegemónico, diría yo. Sí, pero había tenía elementos libertad dictatoriales. económicas, lo que no había era libertad política, ese era el asunto. Ni libertad de prensa. Sí, había Y tampoco libertad económica en la pero, mayor parte del tiempo. Pero bueno, te interrumpí, perdón. O sea, realmente el régimen priista sí tenía cualidades que bajo una perspectiva de ciencia política sí encuadran perfectamente la definición de dictadura. No necesitas tener un personaje congelado en el tiempo para que pueda darse la calificación de... Pero la forma de operar, la manera de administrar, la manera de perpetuarse, sí es un tinte autoritario y dictatorial. A lo que voy ahí. Tinte. Ajá. Tinte. Pero ahí viene, pero va por allá. Aquí viene el punto importante que va con lo que tú decías. Nosotros diseñamos la estrategia del péndulo. Y la estrategia del péndulo era característica, pongo un ejemplo. López Mateos de izquierda, Díaz Ordaz de derecha y luego Echeverría de izquierda. Y se estancó un poquito con López Portillo, que se mantuvo en la izquierda, pero luego regresa a la derecha con De la Madrid. Más hacia el centro, ¿no? Pero regresa pero derecha, con tendencita a la izquierdita, eres medio estatista. Sí. Y luego ya viene De la Madrid y Salinas, tendenciosamente de derecha. Y le siguió con Cedillo. Ajá, la idea. Y siguieron los Panuchos y luego Peña Nieto. Peña Nieto más de centro que de derecha. Realmente había algunas cuestiones de su gobierno que podemos decir es más de centro. Es un tibio. Es lo peor que le puedes hacer a un país con tantas fisuras sociales. Una persona que no te está dando un discurso fuerte, y un discurso fuerte nunca te va a venir de un tibio. Y bueno, nomás para completar eso, sí, Peña Nieto pues era un tibio aparte que llevó a cabo las reformas estructurales al petróleo, la educación, a la salud pública, desde que lo que más quisieron fue desmembrar lo que más o menos las instituciones que teníamos bien formadas, con Pemex, CFE, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo no diría que las desmantelaron, no, o sea, al contrario, yo soy un firme defensor de las reformas estructurales, obviamente, con todo su catálogo de detalles, pero llamar, desmantelar. O sea, porque ya tenemos una visualización completa en la que CFE, sí es cierto, renunciaba, o mejor dicho, competía en un espacio donde históricamente no había competido, que era la generación de energía, pero mantenía firme su monopolio en la transmisión y en la distribución y en la comercialización. El debate energético se centró esencialmente en la producción energética, en eléctrico, y en cuestión de hidrocarburos el tema de Pemex es asociaciones público-privadas vía bloques. ¿Para qué? Para que la carga operativa, la carga de inversión recaiga en el privado, Pemex simplemente renuncie a la operatividad completa de la carga, pero sobre pretexto de un pago de derechos. O sea, era realmente un salvavidas la reforma, aunque estaba mal vista por motivos de discursos históricos. La idea de que los particulares participaran en la búsqueda, en la extracción, en la refinación, es algo que desde que estamos chiquitos en la primaria nos dicen que estuvo mal, y que Lázaro Cárdenas, el Tata Lázaro, que nadie comenta. El mejor presidente que ha tenido este país. 1200% de inflación anual. 18 de marzo. Oye, venía pero ve que hay todo en su contexto, ¿no? Pues revolución. Ajá. Es más, es verdaderamente ahí cuando ya se cristaliza, se materializa, se empieza a materializar los manifiestos de la revolución, porque pues no se había dado. José. Una revolución socialista que no funcionaba. En revolución social, el reparto Así agrario, es, la así formación de ejidos, que es la una de protección de los trabajadores, que ¿La al qué? final de la protección de trabajadores. Pues que al final, sí, bien merecido, o sea, por supuesto. O sea, no estoy negando lo mínimo básico para caminar.
Ahora, Lo que estoy negando es la estructuración de edificios burocráticos, de políticas públicas. bueno, que no lo hayan después sabido cómo llevar. Necesitaba, ¿verdad? Ahorita aceptas la protección, o sea, el libre derecho del sindicalismo este país. Lo necesitaban Sí, los por supuesto. trabajadores. Yo creo Ok. en el sindicalismo Lo libre, hizo. no en los cárteles Sí, que lo tenemos hizo. actualmente Lo en hizo. México. Corporativismo. Corporativistas. Bueno, pues, sí, y pero- el pero ese- corporativismo es un elemento esencial ¿de qué? Del fascismo. De Mussolini lo creo. Ese es insisto, hay que verlo en su contexto. Ujú. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo, o sea, el caudillismo estaba... porque si bien es cierto, Plutarco Elías Calles inteligentemente forma el partido, el primero que PNR, ¿no? PNR. Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI, ¿no? Guaymense. Guaymense. Pero todavía quedaban cabos sueltos, pues, ¿no? Plutarco Elías Calles agarra el caudillismo y lo institucionaliza, Ujú. pero quedaron los ejidatas, bueno, que no eran ejidatas, los campesinos, trabajadores, quedaron pues todavía en la indefensión. Lázaro Cárdenas los mete también a la institucionalidad del sindicalismo, Ujú. que ya después seguía utilizando. Había un contexto y tenías que primero estar controlando para que el país llegara a la estabilidad de la paz por fin. Ujú. Y después, bueno, tenía que habérsele dado otro tipo de tratamiento, pero no se lo dieron. El corporativismo ahí quedó. Pero eso no fue culpa de Cárdenas. Y ahora, se quejan tanto del Pemex, Pemex fue la palanca para que este país, lo poquito, mucho que haya salido adelante después de la revolución, fue la palanca de cada peso, provenía como 90 centavos de Pemex. O sea, la revolución, como le llamaban el periodo de los cachorros, de la revolución Miguel Alemán, Ya. que fue De los primeros le civiles. decían sus afines, pues el presidente constructor, y sí, hubo mucha obra, hubo un manoteo impresionante, Ajá. pero bueno, se construyó mucha infraestructura. ¿Sí? ¿Y de dónde crees que venía eso? ¿De dónde venía? Ujú. ¿No? Entonces, yo no sé por qué le tienen los de derecha tanta, así como animadversión a Pemex. Vino de la sustitución de importaciones, vino de un estado que controlaba y que... Ajá, sí, en Era- un mundo cerrado, no existía, Asia no existía como la conocemos, China no estaba abierta al comercio exterior, Pues ni no siquiera tenía ni lana. ajá, la zona de Corea prácticamente sigue unificada, o sea, la zona que nos hace a nosotros darnos cuenta que tenemos que cambiar nuestro modelo económico es Asia, porque cuando Asia empieza a hacer operaciones comerciales, empieza a instalar mediana o básica infraestructura y empieza a competir en el mercado internacional, es cuando tanto Europa como Latinoamérica, muy cómodas con sus esquemas de crecimiento acelerado, porque mucho se habla del crecimiento mexicano, el 5 o 6% con López Mateos, con El milagro 6% sostenido Sí. durante 2 años. Ajá. Adolfo Ruiz Cortines, López Mateos. López Mateos. Ah, no, y siguió todavía con... Dos décadas de Con Díaz crecimiento. Ordaz no se le puede criticar en lo absoluto la economía. Ah, no, por Y supuesto se que no. ensanchó todos esos periodos la clase media. Echeverría ya fue cuando declive, empezó a ¿no? declive. Y Empieza el López declive, Portillo, sí. pues, ya ni- López Portillo, pobrecito. Pero, No, pues, pobrecito, qué no, pobrecito, no. ni madre. No, y Qué luego bueno se- que la Sacha lo y- maltrataba. Y Sacha. luego se barre, ¿no? El viejo Pero- verde, ¿no? No, es que yo soy responsable del timón, pero en una tormenta, sí, pues tú lo agarraste y luego llegaste para allá, cuando te dijeron que no. Pero lo que voy aquí es de que en aquel momento no era un caso aislado el crecimiento mexicano. Prácticamente Latinoamérica vivía dictaduras de varios colores, pero todos tenían crecimientos entre el 3 y el 4%. Nosotros teníamos el privilegio de 2 dígitos más, pero váyanse por ejemplo el caso italiano. El caso italiano tuvo un crecimiento promedio del 7.3% de los años de posguerra, más o menos 1948, hasta cuando entró a la dinámica del euro. Con trampa monetaria devaluaban para exportar más, pero les funcionaba.
tenemos ejemplos muy Ni le coloridos. saben los italianos, no son igual que nosotros. Digo, un súper paréntesis, ¿no? Y en ese periodo de crecimiento el Partido Comunista Italiano fue de los más influyentes en el crecimiento económico de Italia. Era el segundo partido comunista más Con importante el legado de Gramsci, para que, Con el legado de Gramsci. Para que te eduques. La influencia de los sindicatos y no corporativistas de Italia, y de, no me acuerdo cómo se llama, ahí sí, perdón, investiguen en internet los referentes del Partido Comunista, porque el primer lugar era el Partido Comunista Alemán, que se extinguió luego de lo que ya todos conocemos en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Dios, fíjate. Bueno. No nombres el nombre de Dios en vano. Bueno, a ver, para ir cerrando, y no los pude meter ahí al carril del... Nos fuimos a filosofía, historia y teorías Yo te políticas. necesita todo eso. ¿Transformación o regresión? Regresión institucional completa. A ver. Estamos hablando de para que seguir cerrando. ahorita estamos hablando de que el enfoque exterior mexicano ya no está en la apertura comercial, ya no está en el trato amigable. ¿Cómo que no está en la apertura comercial? No. El Temec. Espérense, se están sobrelimitando a comparación de 10 años, 2 años atrás, en donde prácticamente aún sin acuerdo comercial teníamos los aranceles prácticamente en cero y no teníamos prohibiciones tácitas. Pero no es una política en sí ideada por la 4T. Yo comparto. Viene de la situación, el contexto que estamos viviendo a nivel mundial con el pinche loco que tenemos enseguida. Comparto. O sea, bueno, pues, pero estoy explicando apenas. No bueno, me dejas a ver, desarrollar, pues, jefe. bueno. Sí, pues, o sea, déjame ir parte por parte. Ya hace rato te dije que sí. Estamos viendo un momento en donde México, ya sea por motivos externos y no tan contrariados por motivos internos, vamos a ir dirigiéndonos a qué más, a la negociación por capa regional. Estamos hablando de que ahorita sí es una necesidad evidente la negociación del acuerdo comercial con el norte de América, pero a todos los demás les vamos a poner el picaporte. Y a Marcelo Ebrard acuñó un término muy interesante que sirve para entender a qué nos vamos a enfrentar económicamente en los siguientes, tal vez, 10 años, cuando empieza otra vez el péndulo cuando ya nos dimos cuenta que hoy otra vez no funcionó, vamos a tener que regresar un poquito para algo distinto. Para algo distinto, pero igual a lo que ya habíamos vivido. Sí. Cuando ya regresemos, Marcelo Ebrard lo acuña de esta manera. Pasamos de un pásale para mi beneficio a un paga cover para que pases por mi beneficio. Estamos entrando a la etapa de comercio en donde primero tienes que pagar para participar. Cuando ya habíamos entablado un entendimiento general universal de que entrando únicamente con revisión, pero no con cuota, era mucho más beneficioso para todas las partes. Ahorita realmente nos estamos extralimitando a la capacidad de entrada, vamos a tener problemas con las cadenas de suministro, tendremos problemas con la distribución de productos y tendremos al final problemas para los consumidores, porque vamos a poner una limitante en las listas de ofertas y opciones para los consumidores. Y a menor medida de oferta, mayor cantidad de precio tendremos que ir desembolsando poco a poco, todos, en lo general. Pasamos de un enfoque de globalización general, de entendimiento general, de cooperación interinstitucional, de país a país, con todos los que podamos, aún esta es mi focalización, esta es mi área y fuera de mi área no me interesa. Aún cuando haya productos y servicios y personas e ideas que podríamos aprovechar en otras latitudes. Eso es lo que ando viendo. En el tema de administración pública, estamos viendo poco a poco un gobierno más bofo, más torpe, más ineficiente, mucho más opaco, y lo vimos el ejemplo el día de ayer. El día de ayer la Suprema Corte de Justicia, sin decir nada, dio de baja de su portal de transparencia sueldos, derechos, pagos accesorios. Ahora sí, por primera vez desde 1997, no sabemos cuánto gana un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y ahora, ¿a quién le vamos a preguntar? Porque ya no estarían ahí. Y ese tipo de cosas las vamos a seguir viendo. Una administración cada vez más necesitada por recursos económicos para poder cumplir sus obligaciones fiscales de egreso, constitucionales ahora, y una administración cada vez más reacia a decir quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué utilizo el dinero.
José Antonio. Yo sí quisiera responder. Bueno, primeramente, la verdad, estoy de acuerdo con el último punto. Quien no estoy tanto en desacuerdo es con el tema arancelario. Creo que sí se necesita cierto margen de aranceles. No sé si todos, porque no he revisado todas las marcas que están en el paquete económico en este caso. Creo que los aranceles son necesarios porque nuestra producción nacional debe ser defendida en cierta medida. No podemos permitir de que, en este caso, que nos invadan los productos de cierto país. No quiero decir país para no quemarme alguno porque a fin de cuentas, sí China. ya lo dijo él. No podemos permitirnos esa invasión porque poco a poco va a generar más cierre de empresas nacionales, más pérdida de trabajos formales, mayor informalidad, ese en el sentido directo propiamente. Por eso es la necesidad, de aranceles en este caso, o dos, la formación de un tratado de libre comercio en este caso con la República China y con los otros países que no tenemos. Eso sí se me hace correcto y yo siento que el empuje, porque yo no estoy viendo que en este caso las diplomacias chinas pidan un tratado de libre comercio, simplemente piden la eliminación de los aranceles, que es lo que acaba de pedir la que maravillosa cónsul de Tijuana, de China, en Tijuana. Eso por un lado en el tema arancelario. En el tema de administración pública, que no lo toqué propiamente en un inicio cuando estaba planteando mi postura, creo que estamos, sí, como vuelvo a decir, sí estamos en un cambio, sí estamos en una transformación, sí estamos viendo algo muy distinto a lo que vivimos con Enrique Peña Nieto, a lo que vivimos con Calderón, a lo que vivimos con Vicente Fox. Creo que eso es innegable. Sea correcto o sea malo, creo que hay blancos y negros, creo que hay muchas cosas que se le pueden criticar Creo que la reforma al Poder Judicial es algo que yo no estoy de acuerdo. En un principio yo decía, blanco-negro, o sea, esa es una frase muy buena Yo decía, no importa si se eligen de esta manera los jueces, no importa si se eligen de esta otra manera, mientras cumplan sus funciones sustanciales, mientras cumplan sus mandatos constitucionales, está bien. Y lo que he visto es justamente lo contrario, en el tema del Poder Judicial. Ahora, en el tema del bienestar económico, en el tema del bienestar social, sigo pensando que la transformación en México se está logrando en ese aspecto, en el cultural. Y en el político y en el administrativo no lo veo tanto. Yo creo la cuestión esta de la reforma electoral al Poder Judicial, que no fue reforma judicial, no cambió nada en sí en cómo se va a procurar la justicia pero bueno, yo me imagino han leído Maquiavelo, pues, ¿no? Y qué es lo que decía Maquiavelo: destruye todo el legado del pasado, tienes que instaura el propio. ¿A qué voy con esto? Yo he sostenido siempre aquí que, y aclaro, pues, más que nada, no es que esté justificando tampoco, nada más que así lo entiendo yo, el objetivo, el porqué, que ideado por López Obrador, ¿no? ¿Por qué hizo esto pues llámenle desmantelamiento del Poder Judicial, como lo quieren, o renovación le van a llamar algunos, de esta manera que la ciudadanía decidiera? Porque, bueno, creo en primera instancia que cuando ya va a ser el 2028, ¿no? Ya se dieron a que no fuera, iba a ser de locura, imagínate tener elecciones, las elecciones políticas intermedias y con lo del Poder Judicial, y todavía lo que acaba de pasar fue el 40%. Todavía se necesita renovar por medio del voto el 60%, ¿no? El 2028 creo yo firmemente que va a ser la última elección que se va a dar en el Poder Judicial, porque es insostenible, es carísima, la gente no sabe ni qué votar, la verdad no sabemos ni qué votar. A ver, yo un ejemplo, en mi particular caso, hice 3 minutos de fila, o 5, algo así, y duré ahí como 20 minutos votando. Cuando yo estaba en la fila, estaba una señora, yo la estaba viendo, una señora mayor, no muy mayor, por 65 años más o menos, que ahí estaba, quién sabe desde cuándo estaba ahí. Y todavía me tocó votar así enseguida de ella, y ahí la señora pues no daba bola. Pues yo terminé todavía 20 minutos, y eso que yo ya más o menos, pues digo, por la naturaleza de mi trabajo, pues sí conocí a algunos, por supuesto que no todos son, como votamos, venían como 100 nombres, no sé cuántos, sí, no, más o menos. No, entonces,
Pues yo tardé 20 minutos. Y todavía me levanto y la señora seguía ahí. Imagínate eso, ¿no? Entonces, es insostenible. Esto no puede estar. Y esto de que la gente y que decida su poco, pues es puro este discurso, porque ya vimos cómo se decidió por medio de los acordeones. Eso es lo que decidió a final de cuentas, porque como el 90% de los quienes venían en los acordeones llegaron al Poder Judicial. Entonces, pero entonces, digo esto para explicar lo que ya dije de esa máxima de Maquiavelo, que decía, el nuevo príncipe, deberá de acabar con las instituciones del anterior régimen, ¿no? Y creo que eso es lo que hizo. Que si va a ser bueno o va a ser malo, ya lo vamos a ver, ¿no? O Ya lo vamos a veremos. padecer. O lo vamos a padecer. Así es. Ya veremos. Es una realidad también que los poderes judiciales aquí en China, lo vimos en Brasil, siempre van a estar legados a las élites. ¿Cómo destituyeron a Dilma en Brasil? Todo ese legado de Lula, de ese movimiento, largo movimiento de izquierda, sí, sacó mucha gente de la pobreza también, Lula. Muchísima. Más de 40 Lula millones. con un modelo más de 40 económico, millones. un modelo Bolsas, económico muy sostenible. Hambre cero y bolsa ¿qué es? Bolsa familia, bolsa. Bueno, el caso es cómo le meten el impeachment a Dilma Rousseff. Poder mediático, poder judicial. El lawfare. Entonces, el golpe de Estado. El poder mediático aquí lo tenía resuelto desde siempre, el que es un mago de la comunicación. Con la mañanera se la pelaron una y otra vez. Claudia. Pero No, el poder Claudia. judicial, pues acuérdate cómo le estaban amparo tras amparo, le tumbaban reforma. Jamás la Suprema Corte, por lo menos desde el modelo que cuando desmanteló, y poco se dice eso, ¿no? Zedillo, jamás se había suspendido políticas públicas que fueran fundamentales para el gobierno en turno. Había sí, no, a ver, por ejemplo, que le des al traste a la política a la ley esta de austeridad, que te la suspendan, oye, jamás se había visto eso. ¿Por qué? Porque en ese entonces había una consonancia entre el poder político y el económico. Hoy no. Ahora no lo había. Entonces, políticas públicas fundamentales se las suspendían. Amparo tras amparo le estaban deteniendo las obras. Entonces, pues bueno, yo creo que dijo, bueno, tengo que ir por el Poder Judicial, ¿no? A ver, vamos por partes. Pero tampoco estoy haciendo juicios de valores, no sé, eso si al final de cuentas al país le va a beneficiar o le va a perjudicar, yo creo que todavía queda tiempo para poder hacer no, por ahí un voy, estudio. pues, estrictamente. A través de amparo se le suspendieron obras también a Felipe Calderón. No de la envergadura de estas, ni tampoco con el bombo y platillo de estas obras, sí. pero también Dime una se le política frenaron. pública. Ok, el tema, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, ¿Cuál? con el tema de la ley de seguridad interior. No, bueno. Te voy a poner un ejemplo. ese es- Era emblemática, era importantísima. Era realmente el marco jurídico que utilizaríamos para regularizar el funcionamiento de la Fuerza Armada si Mexicana. en algo fue la Suprema seguridad. Corte de Justicia progresiva, liberal, fue en materia de derechos humanos. Y esa política los violaba todos. Sí, pero En para que estos no casos digamos, de políticas públicas que te estoy hablando, a ver, no había, no se había hablaba de criterios derechos. de evaluación. No, ¿cómo había que no, criterios- hombre? La ley, a por ver, una Dios. ley de austeridad, por ejemplo, para que te dé palo la Suprema Corte, pues no, o sea, Una en ley fin. de austeridad que congelaba salarios, que disminuía salarios con personas con antigüedad. No, eso es una falacia, eso no era así, se refería específicamente al gasto público, pero bueno, ahí ya habrá nos chance, alcanzó el sí, habrá chance para si quieren luego discutimos ese tipo de tema. Pero bueno, ya para cerrar, conclusión, José Antonio.
Mi conclusión es que estamos en una etapa de transformación, nadie lo puede negar, estamos viendo algo que no hemos visto. Para mí, Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto fue una continuidad de un poco de lo mismo, del mismo proceso neoliberal de privatización de ganancias, socialización de pérdidas y extranjerización de la industria nacional. Creo que falta mucho. Yo sí tengo una conclusión también muy personal, yo sí creo que la señora presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido muchas torpezas, se ha chocado con pared en muchas ocasiones, pero yo creo que eso tiene que ver mucho con que el ala conservadora del partido gobernante le ha hecho chocar más que la propia oposición. Yo creo que se debe de independizar de ciertos personajes, llámese Luis Alcalde, llámese Adán Augusto, llámese X, llámese Y. Andy López Beltrán. Llámese Andy López Beltrán, esa es una realidad. Estos personajes la están arrastrando a que su gobierno no pueda dar los pasos si es que sí quiere lograr una transformación auténtica. Porque Luisa Alcalde, ¿te parece? A mí no es santa de mi devoción. La verdad, siento que siento que la gran mayoría de todos esos grupos pertenecen a la conservadora de Morena. Creo que la señora presidenta es del ala tecnócrata de Morena, sí, y me parece correcto. Porque la presidenta. La presidenta. Sí. Sí. Creo que es del ala tecnócrata, pues sí, llámese progresista, llámese como le gana el pulso científico, le gana izquierdista, el pulso. Ella sí de toda la vida, ¿no? Desde movimientos estudiantiles. Sí, pero totalmente. No lo está ejerciendo a través de la decisión de toma de decisiones. O sea, tiene bastantes candados. Y no lo digo tecnócrata de forma peyorativa. Yo creo que la tecnocracia es necesaria en cierto punto, igual que la democracia, sí, a gran escala, igual que el populismo. O por lo menos la visión de bienestar y popular, porque la verdad López Obrador fue un gran orador, fue un gran comunicador, un gran político. Nadie lo vence en ese, y él inició un proceso que ahorita se sigue dando. Habrá que verse yo creo que todavía en este sexenio que le queda a la presidenta, y yo creo que otros sexenios si lo ganan, si no hay más Morena. Yo creo que otros sexenios si lo ganan, no sé si dos más, pero va a tener mucho que ver de que ella se logre independizar de los lastres de su partido. Muy bien. Así lo veo yo, sinceramente, esa es mi conclusión. Si estamos en un proceso, hay mucho que hacer y la gente tiene que informarse más, tiene que comunicarse más, y sí es cierto, en eso coincido con Javier, hay que ver también al exterior. Siento que México lleva un tiempo muy largo de verse a sí mismo y creo que hay que ver otras partes. Muy bien. Bueno, para mí no es una transformación en sentido de vamos caminando para adelante, vamos para atrás, en sentido de que durante, ¿qué les gusta? 1997-2018, México entendió que sobreconcentrar funciones en el Ejecutivo era peligroso y creamos los mecanismos de órganos constitucionales autónomos que le daban certidumbre técnica a la política pública regulatoria en varios aspectos. La Comisión Federal de Competencia para el tema de las empresas en general, el Banco... Urupex, dale, está bien. ¿Qué más? El Banco de México. Está bien. Está bien. El INE. Está bien. El INEE. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Porque tenía algunos problemas, pero había un tema importantísimo. Tache también, vámonos. Había un tema así como mi ley dijo, este se va, este se va, aunque te duela. ¿Qué más? Aunque te duela. ¿Qué más? Aunque te resistas. ¿Qué más? El IFT, muy importante, el IFETEL. Regulación es más, la pongo así. El Televisa, dominante. No, bueno. Ex trabajadores de Televisa y ¿sabes vámonos. Fue el principal personaje que aplaudió la eliminación del IFETEL? ¿Quién? Carlos Slim Elú, el hombre fuerte de la telecomunicación en México. Bueno, lo lloraron los otros, los Azcárraga, los Pliegos y todos esos, ¿no? Fíjate, y ahí sí, en la reforma estructural, la única que a mí me gustó así de pe a pa, fue la de telecomunicaciones, y me pareció una pendejada que no le sacaron jugo a eso. Por eso tenemos celulares que con internet y todo, le echas 100 pesos de saldo, le pones siempre y traes internet, traes todo. Y es más, a través de qué fue lo que le ayudó tanto a López Obrador para llegar, que hasta en su discurso inaugural de su gobierno lo dijo en su toma de protesta, benditas redes, se hizo famoso, benditas redes sociales, y ellos mismos se dieron el balazo en el pie, pero bueno, fue una muy buena reforma, a esa sí, la de telecomunicaciones,
y no supieron, ni siquiera eso supieron Vender. transmitir, vender, exacto. Pero bueno, Porque porque era un gobierno gris, porque era un gobierno tecnocrático, un gobierno que no necesitaba explicarle a la población que van a andar sabiendo. Cuando llegas a un punto, tú como gobierno, en donde estás vilipendiando el entendimiento popular, ya tienes claro que en las siguientes elecciones tu partido no se va a renovar. O sea, y ese fue el pecado de Peña Nieto, porque realmente tienes toda una lista de muchas reformas en donde hay muchas cosas que aplaudir, otras que pulir, otras que no me gustan, como el tema de lo fiscal, pero tienes una gran variedad de cosas que te pueden funcionar y no lo transmites, y la gente que le importa, y la gente va a votar por como yo quiera, y no me importa, y no lo comunico. En cambio, llega un político nato. muy frívolos, ¿no? Sí, exactamente. Y rateros también. Tal sí, por supuesto, no tanto como los de ahorita, pero también. Pues, Bueno. quién sabe, pero bueno. Bueno, esa es la conclusión entonces. Ya. Mi conclusión es, vamos para atrás, estamos desmantelando el sistema de cadenas, de limitantes al poder, vamos a caminar a un gobierno con más controles, con más capacidades, con más fuerza para limitarnos, intervenirnos o prohibirnos, tanto en la parte comercial como en la parte de emprendimiento. Y ojo, va a ser un tema interesante que me gusta plantearte para otra mesa, ¿eh? Bueno. Revisar algunos aspectos de temas fiscales de este año. Pues muchas gracias, híjole, nos fuimos casi 1 hora y media. Vamos, muchas gracias, bienvenido No. al Por invitarme, staff recibo. de colaboradores, José Antonio. Ahí vamos antes de que te vayas, a invitarte por acá otras 2 veces más, ¿no? Y luego, pues ya cuando regreses en agosto, ya te buscaremos. A lo otra mejor vez. llego mileísta, milarquista. No, liberal. ya. No creo. Ya ¿O no? vi, Te vas a ya llegar me asqueado. regreso. vas a llegar asqueado. Lo conocí progresista, izquierdista, radical, y el día de hoy en los eventos de Acción Nacional. No, ¿cuál Ya, evento? es cierto. No, no es cierto. Es cierto. Ya pues, va de- poquito a poquito. Saca una foto, no tengo. Tengo fotos aquí, ¿las quieres ver? A verlas. Hombre. Te las paso para que las veas para el siguiente Bueno. programa. Bueno, muchas gracias. Gracias, José Antonio. Gracias, Javier. Y gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana acá en La Polaca con Aaron Tapia. Mañana que es viernes, ya, cabrón, qué Gracias a rápido. Dios. Viernes Finolis. Mañana es viernes Finolis con el Finolis Juan Carlos Zúñiga. Bueno, gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube, Aaron Tapia. Suscríbase y dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. Estamos también en mi Facebook personal, Aaron Tapia. Envíeme solicitud ahí de amistad o síganos. También estamos en la página de Facebook Aaron Tapia Periodista. Síganos para que pueda ver las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique también estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal @naranjero75, en la cuenta del programa @lapolaca con AT, en Instagram Aaron Tapia F y TikTok Aaron Tapia Periodista.